Estoy grabando, me voy otra vez a nuestra pantalla compartida. Esperemos que salga todo bien. Aquí está. Bueno, la cuestión del método estábamos, ¿sí? Esto de el diálogo, que, bueno, después vamos a ver qué es la dialéctica. Es una forma como sublimada del diálogo, ¿no? La dialéctica. Hay una instancia no humana en el hombre y es de naturaleza divina, el alma. Sistematización, inteligibilidad del pensamiento socrático. Sócrates, que no escribió nada, podemos decir que lo que hace Platón de alguna manera es formalizar ese pensamiento, darle un carácter de un sistema. Sistema, piensen siempre que es un ordenamiento jerárquico de nociones que están orgánicamente organizadas, podemos decir. El alma como residencia de conocimientos de carácter universal. Recuerden que hay, digamos, para mí esta es la primera cosa que se dieron cuenta estos individuos, es que a partir de la experiencia no podemos llegar a lo universal. Lo universal exige otros caminos, otros procedimientos para poder acceder ahí. No es a partir de la experiencia que llegamos a lo universal. Esa es la, digamos, la base de todo lo demás. Y lo universal es un misterio, ¿no? Aún para nosotros. Y la cuestión del carácter salvífico del conocimiento. Esto asócienlo con lo que hemos dicho acerca de la conversión. Bueno, acá empiezan los cuadritos, ¿sí? Pedagogía superior. Esta frase, pedagogía superior, está sacada, yo se la saqué, a un comentarista de la filosofía de Hegel, que decía que la fenomenología del espíritu, que es uno de los libros más tremendos, increíbles y dificilísimos de la historia del pensamiento de Hegel, era una pedagogía superior. Bueno, la de Platón también. Trascendental, esto lo voy a leer porque es cortito, quizás debiéramos decir trascendental, ya que el prefijo tras, mejor dicho, correctamente hay que decir trascendental, ¿no? Pero es muy difícil de decir. Ya que el prefijo tras significa un lugar detrás de, en cambio trans alude a lo que atraviesa, y ese es el verdadero sentido de trascendental. Esta nota aclaratoria es para explicitar lo que se dice con pedagogía superior. Esta trata no tanto de enseñar acerca de cosas, sino de poner el acento sobre lo que hace posible que las haya. Si bien este término se establece con mayor precisión mucho tiempo después con Kant, esto es, fija el alcance y sentido de este término, podríamos decir que lo que hace posible la experiencia no proviene de la experiencia. Es necesario, como es en el caso de Platón, que exista una instancia no fenoménica para que dé lugar a lo fenoménico. Tal instancia son las ideas, que por una parte son independientes del orden mundano, y por otra parte son la condición de posibilidad de tal orden. El camino que sigue nuestro filósofo para fundamentar esta formulación puede comprenderse a través de las dos vertientes que constituyen el fundamento de la doctrina de las ideas. El camino socrático, que es el que hemos aludido hace un ratito, y el camino pitagórico. Aquí falta algo, que se los voy a decir ya, que es el ejemplo de lo que sería la práctica socrática y que está en un diálogo de los llamados socráticos de Platón que se llama el Laques. Laques o del valor. Todos estos diálogos tienen un subtítulo. El banquete del amor, el Fedro del amor, la República y de las leyes, creo, el Cármides o de la amistad, creo que es bueno, todos tienen un subtítulo. Son en general textos cortos, que no tienen exactamente principio, desarrollo y fin, sino que son como una especie de así chispazo, que nos muestran qué hacía Sócrates.
Y el caso este es que está Laques y Nicias, que son dos, llamémosle estrategas, o sea, militares, pero con conducción, no son soldados, que están discutiendo acerca de la pertinencia o no de enviar a los jóvenes a estudiar estrategia en una escuela que se había inaugurado hace a poco en Atenas. Entonces está la discusión entre el arte de la guerra. ¿Se aprende en el campo de batalla o se puede aprender en una academia? Y entonces aparece Sócrates y estos dos tienen la mala idea de preguntarle a Sócrates qué opina acerca de esto. Entonces el primer gesto estratégico de la terapéutica socrática es decirles, bueno, muchachos, en realidad ustedes de lo que están hablando es del valor. Y ahí es donde, de alguna manera, ya a priori, Sócrates desarticula a estas dos pobres víctimas de la malignidad socrática. Y es que los pone en un plano de conceptos. Creo que ya les dije que lo que dice Aristóteles acerca de cuál es el logro socrático para la filosofía, que es la institución, podemos decir, el establecer lo universal como el criterio para la verdad. Y acá hace esto, dejemos de hablar de cuestiones marginales y atendamos a lo que es la esencia del asunto, que es el tema del valor. ¿Qué es el valor? Porque eso es lo que define o no el asunto de la guerra. Entonces, le pide a Laques que defina qué es el valor. Entonces Laques dice, el valor consiste en mantenerse firme siempre en el campo de batalla y no retroceder jamás. Y Sócrates le dice, pero qué bárbara, qué maravilloso, llena de elogios. Y el pero, como siempre, es tremendo, ¿no? Dice, pero he sabido que tanto los espartanos, creo que habla de los tracios o los escitas, no me acuerdo, simulan en el medio de la batalla retroceder, o sea, desbandarse. Y de un modo ya previamente convenido, se reorganizan y contraatacan, y esa huida ha desorganizado a los contendientes. Entonces, claramente, la definición de Laques acerca del valor no sirve. Y después intenta otra. Y el problema ahí está en que él está delante de otro estratega y un señor que no sabe nada de estrategia acaba de disolver las convicciones de sus interlocutores, ¿no? Y esa disolución, y por eso les decía esto de nosotros no caminamos sobre el piso, sino sobre nuestras convicciones, tiene un efecto devastador en los interlocutores de Sócrates y en este caso, en el caso de Laques. Y entonces ya, supongámoslo a Laques balbuceante, con los ojos inyectados en sangre, con un hilo de voz, ¿no? Disuelto, destituido, le pregunta a Sócrates, entonces Sócrates, ¿qué es el valor? Y Sócrates dice, no sé, yo no lo sé. Y eso es tremendo, porque, digamos, este tipo me destruye y no me da nada a cambio. Entonces lo que sí les dice Sócrates es lo que te estoy queriendo decir, es que este tipo de verdades solamente se vuelven verdaderas, valga la redundancia, cuando uno las descubre. No hay manuales, no hay decálogos para este tipo de tarea, que es esto que Foucault descubre con gran perspicacia, que es lo que él llama el cuidado de sí. ¿No? Hay técnicas para producir cosas, hay técnicas para pensar, pero también hay técnicas para producirse a sí mismo, para construirse a sí mismo. Esto que hoy los libros de autoayuda hacen abrumadoramente, bueno, eso es lo que hace Sócrates, como también lo hizo Heráclito, ¿se acuerdan que lo nombramos esto? No hay
una vez que hemos expuesto lo nuestro, no hay consejo, no hay un manual de aplicación, sino que la tarea necesariamente es una tarea individual, de búsqueda, en este caso podríamos decir introspectiva, que está a la búsqueda de aquellas nociones universales que no están en la experiencia, que no aparecen de ninguna manera en la experiencia. Y además, y esto tiene que ver con una frase que dijimos recién, que nos va a servir para siempre, para toda la vida, es aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Tomen esto como la definición de esto que llamamos lo trascendental, ¿no? Bueno, sigo. Usamos el término en que no se trata de enseñar algo en particular, sino lo que permite tener de algún modo acceso a toda cosa, ¿no? Y después esta cosa de la alta vigilia. Bueno, esta es una expresión de Borges que intenta señalar a un estado de vigilia atenta y permanente. Yo no sé qué puse acá, no me acuerdo. Ah, bien, esto es una cita de un prólogo. Los prólogos de Borges son verdaderas obras maestras, ¿no? Por la concisión, la agudeza y la precisión, dice. Borges, a ver dónde está esto. Ah, no tengo la obra. Bueno, después voy a ver si encuentro en qué obra está. Dice, para el verdadero poeta cada momento de la vida, cada hecho debería ser poético, ya que profundamente lo es. Que yo sepa, nadie ha alcanzado hasta hoy esa alta vigilia. Browning y Blake se acercaron más que algún otro. Whitman se la propuso, pero sus deliberadas enumeraciones no siempre pasan de catálogos insensibles. Bueno, este es un préstamo, una noción que toma en préstamo de Borges, pero sería el desenlace de esta tarea de reencontrarse el alma consigo misma, porque eso es lo más notable, son tantas cosas notables, ¿no? Pero en realidad vamos a ver que lo que ocurre en la culminación de este camino que nos sugiere Platón, tanto en el banquete como en República, es en realidad no un conocimiento, sino un reconocimiento. Bien, Platón elige a Sócrates como protagonista de sus obras. En la primera etapa intenta mostrar a Sócrates vivo, en las subsiguientes Sócrates es como su rostro. Platón elige como forma de expresión el diálogo, que intenta reproducir la forma viva del pensamiento, el diálogo. A ver qué dice acá. Estas son citas, fichas son estas. A ver, hasta que esta máquina me haga caso. Bueno. A ver. Esto son fragmentos del Fedro, ¿no? Y el motivo que tienen es eh, prestar atención a esto. Como creo que dije la clase pasada, el tema de la escritura en ese momento, en la época de Platón, es controversial. Por esto que decíamos que con la escritura se pierden determinados aspectos de lo que es una conversación viva que de ninguna manera son reproducibles en la escritura. Y nos referíamos al tono de voz, a la mirada, a la expresión corporal, al silencio, todo eso se pierde. Bueno, lo que está ahí citado en este hipertexto del Fedro de Platón es un fragmento donde Platón destroza la escritura, ¿no? Como diciendo esto, no. Aparte perdemos la memoria, no necesitamos más de la memoria. Hoy imagínense, hay una conversación en la mesa y alguien dice, no sé, un nombre, un jugador de fútbol, e inmediatamente, sobre todo los adolescentes y demás, buscando en la Wikipedia,
qué pasaba con esto, ¿no? Eso lleva a una suerte de este, degradación de una de nuestras facultades, que es la memoria, ¿no? Que tuvo una época en que se la despreciaba, pero la memoria es fundamental para todo. Aprender a memorizar es un ejercicio. Vieron que para la gente mayor les sugieren aprender otros idiomas y todo esto, ¿no? Bueno, más allá de esta cuestión, en el Fedro está toda esta crítica, podemos llamar, a la escritura. Pero además, yo les voy a agregar algo, que está en un libro de Giovanni Reale sobre las doctrinas secretas de Platón, que dice que un experto en lingüística, que se llama Lovelock, señala que en la época de Platón estamos en una dramática transición de la comunicación del saber a través de la oralidad y a través de la escritura. Y hace una observación interesante, que dice que en la oralidad la aptitud intelectual relevante es la memoria. Primero porque la comunicación oral está fuertemente ritualizada. No es que es como ahora que en una clase alguien levanta la mano y lo interrumpe. Piensen ustedes en los poetas que en diferentes lugares y con la lira va cantando la Ilíada, la Odisea o lo que fuere. Nadie va a interrumpirle y decirle, mira, no, esto último no lo entendí. ¿Por qué? Porque hay una unción prescripta por esta ritualización que impide eso, pero por otra parte lo que exige es un trabajo con la memoria. En cambio, cuando aparece la escritura, la aptitud intelectual relevante pasa a ser la reflexión, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque, y esto tiene que ver con el concepto de reversibilidad en Piaget, es que uno puede volver al punto de inicio. Uno lee un texto, no lo entiende y lo vuelve a leer. Y eso es fundamental, porque además como no, fecunda dentro de las capacidades intelectuales aquella que tiene que ver con la reflexión, que casi podemos decir es equivalente al pensamiento, y la reflexión, ya está en la palabra, es un volverse, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Lovelock acerca de esta rispidez que existe en el mismo Platón acerca de la escritura, ¿no? Por eso hay una escuela de platonistas que hablan de las doctrinas secretas o las doctrinas no escritas, que sugiere que todo aquello escrito por Platón no es lo que realmente pensaba, sino que lo que realmente pensaba era lo que comunicaba oralmente a sus discípulos dentro de la academia, y que los textos son como la punta del iceberg de todo eso, ¿no? Hay todo un libro enorme dedicado a Platón de este hombre Giovanni Reale, donde trata de demostrar cómo en los puntos decisivos del pensamiento platónico, Platón recurre a un mito. Y eso lo van a ver, o sea, en vez de hacer como Aristóteles, que intenta fundamentar todas y cada una de sus afirmaciones, Platón dice, bueno, esto lo van a ver en las tres alegorías, ¿no? Cuando sus interlocutores lo fuerzan o lo quieren forzar, dice, bueno, ¿de qué es de lo que estás hablando cuando hablas de la idea del bien? Y entonces Sócrates, esto es Platón, dice, bueno, pero hoy no tengo suficiente fuerza, suficiente energía. Así que les voy a hablar de un vástago del bien y empieza a hablar del sol. O sea, como que se da cuenta de que, como en Heráclito, aquellas cosas últimas no pueden ser confiadas a la escritura y que solamente pueden ser fecundas si se dan en una suerte de ritualización. O sea, la conversación tiene algo de ritual, tiene algo de, o sea, una suerte de resonancia de la manera tradicional de comunicar la verdad, que era uno que hablaba y otro que escuchaba. Bueno, diálogo significa ir a través, con la palabra logos, un avance en el pensamiento con argumentos. A ver qué nos viene ahora.
Bueno, acá viene todo el asunto este, que es un monstruoso, de algún modo, esto de la doctrina de las ideas. Bueno, lo voy a leer. Las ideas. Primero, la palabra perfección. Yo no sé si ya se los dije, pero no sé si alguna vez se han preguntado por qué se llama pretérito perfecto, ¿no? ¿Por qué se llama pretérito? ¿Qué es ese perfecto? Perfecto quiere decir concluido. Y se llama pretérito perfecto porque la acción señalada en el verbo en tiempo perfecto es una acción concluida en el pasado. ¿Sí? Yo he caminado, ya no estoy caminando por ahí. En cambio, caminé o caminaba son difusos respecto de eso. Entonces, perfecto quiere decir algo terminado. Y algo terminado es algo que no le falta nada para hacer. Las ideas entonces son perfectas porque justamente están concluidas, no están en proceso. No hay proceso para las ideas. Siempre estuvieron y siempre estarán como un orden independiente del orden de lo fenoménico y es un orden a descubrir. Esto de a descubrir se los digo para que pongan en la atención la palabra aletheia, desocultar. Las ideas ya están. Lo que hacemos nosotros los mortales, nosotros los hombres, somos entidades que tienen la inconmensurable capacidad de poner a la luz las cosas. Las cosas son opacas, brumosas, solamente adquieren visibilidad cuando nosotros las nombramos, cuando les damos sentido. Quizás para ellas es totalmente indiferente eso, pero de alguna manera cuando decimos rosa, decimos pájaro, montaña, cielo, Dios, lo que estamos haciendo es a través de la palabra poniendo en la luminosidad de lo que es aquello que permanecía oculto. Por eso la palabra aletheia es una palabra central en lo que a Platón respecta y a la filosofía griega en general. Pero en Platón es prácticamente uno de los caminos para comprender, porque conocer es develar, es poner a la luz, quitar el velo. El velo son las apariencias sensibles. Bueno, lo perfecto no puede provenir de lo imperfecto. Una cosa rectangular no puede ser el origen de nuestra idea de la rectangularidad. El ejemplo que pongo siempre en las clases es, fíjense esa ventana que es cuadrada o rectangular. Y mi pregunta siguiente es, ¿están seguros que es rectangular? ¿De qué está hecha esa ventana, el marco de esa ventana? El marco de esa ventana es de metal, supongamos que es de metal. Yo les puedo asegurar que a la mañana es más chica que a la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque el frío contrae y el calor dilata. O sea, si nosotros medimos todas las cosas que aparecen en el orden del espacio temporal, nunca, nunca van a ser perfectas. Ahora, ¿puedo yo haber abstraído la idea de rectángulo, de rectangularidad, de las cosas rectangulares que observo, cuando mi idea de la rectangularidad es perfecta y aquellas cosas que se presentan como aparentemente rectangulares no lo son? ¿Puede ser lo imperfecto la fuente de lo perfecto? No. Esto es, hay que invertir. Esto es, las cosas rectangulares parecen ser rectangulares. Y aquello que parece abstracto, la idea de rectangularidad es lo más concreto, porque es el fundamento de las cosas sensibles. Con lo cual, la inversión que se produce es que las cosas sensibles son las abstracciones y las cosas ideales son las concretas. Las ideas son lo más concreto, porque son la fuente y el origen de las cosas que, entre comillas, llamamos concretas, visibles. Esas son abstracciones en la mirada platónica. ¿Por qué? Porque el mundo sensible no es sino una copia de las ideas. Por lo tanto, lo copiado es lo abstracto. El original es lo concreto. Bien,
Perfecto alude a completo, a que no le falta nada para hacer a algo cumplido. Aquí ustedes van a percibir con absoluta clarividencia y evidencia la herencia parmenídea. Acá está todo Parménides, ¿no? Las ideas no son más que una suerte de extensión de aquello que instituyó Parménides cuando dice que lo que era inengendrado, inmutable, que no tenía partes, que era homogéneo. ¿Mm? Bien, las ideas no pueden residir en el cuerpo, en tanto este es mortal y ellas no. Lo que exhibe su naturaleza es que en ellas encontramos saberes que no pueden provenir de los datos sensibles, siempre fragmentarios. Con esto se van a aburrir conmigo. Inteligible, esta es otra palabra. Por favor, tampoco me van a decir la alegoría de las cavernas. Bueno, estas son fichas, que por supuesto sugiero su lectura. Vamos a ver si puedo hacerlo así. Bueno, son fichas, ¿sí? Sacadas de diferentes fuentes. Sugiero obviamente su lectura. Inteligible, aquello que solo puede ser captado a través de la inteligencia y no de los sentidos. Estos captan lo cambiante y efímero. La inteligencia, en cambio, es apta para conocer lo permanente, que es inengendrado e inmutable. Esto es eterno. Lo sensible es engendrado y tiene como modelo las ideas. En tanto copias son un modo caído, sujetos a la sucesión temporal. Son y no son. Recuerden los hombres de dos cabezas de lo que le dice la diosa al joven Parménides. En cambio, lo que es atemporal. Así de sopetón, ¿eh? Bien, nos pasamos. Acá una cuestión, ¿no? Decíamos que una de las fuentes de esta doctrina de las ideas es, podemos decir, la impronta socrática. Esa impronta socrática la concebimos a través del trato cotidiano de Sócrates y Platón. O sea, y esto, bueno, lo reitero, ¿no? En este joven perspicaz, Platón, se gesta la convicción de que la continuidad, la integridad entre el pensamiento y la acción de Sócrates no puede provenir sino de algo que no está en la experiencia. Algo que si lo tiene Sócrates es extensible para nosotros. Bueno, esa era una fuente de la doctrina de las ideas. La otra, que es la tradicional, es la influencia pitagórica. Platón se encuentra, yo siempre me olvido el nombre, pero creo que es Arquitas de Tarento, que es una suerte de sobreviviente de la dispersión de la secta pitagórica que saben que se instaló en la ciudad de Crotona y que gobernó Crotona. Hubo una revuelta y los pasaron a cuchillo a casi todos. De todas maneras, el pitagorismo sobrevive y tiene una suerte de resurrección en el siglo I. Y quizás me exceda en esto, pero en el siglo XVII Galileo Galilei afirma: Dios ha escrito dos libros. Una es la Sagrada Escritura y el otro es la naturaleza, que está escrita en caracteres matemáticos. Esta idea de que existe una continuidad, esto algo hablamos, creo, cuando hablamos de Dodds o de Rode, pero no importa. Esta convicción de que existe una única legalidad, como también lo encontramos en Heráclito, pero en los pitagóricos esto se agrava en el sentido de una mayor gravitación cuando descubren que esa legalidad universal que rige todas las cosas es susceptible de ser traducida
bajo la forma de caracteres matemáticos. Con eso, lo que estamos diciendo es que hay una suerte de legalidad universal que puede ser descrita minuciosa y rigurosamente a través de formulaciones matemáticas. Ese es el descubrimiento más estupefaciente, uno de los de la historia de la humanidad, ¿no? No pensemos la matemática tal como la pensaban los griegos, ¿no? Para nosotros la matemática es la geometría y la aritmética, digamos, en general. Pero para ellos, tamacémata, esto que les estoy contando está tomado de un seminario de Heidegger que se llama La pregunta por la cosa, donde examina fundamentalmente una parte de la crítica de la razón pura que se llama la analítica de los principios. Después, si los dioses quieren, llegaremos a ella. Pero lo que se dice ahí es cuáles son aquellas nociones eminentes que hacen posible que el ente espacio-temporal sea o se vuelva susceptible de ser conocido a través de la matemática. O sea, como si fuese la matemática es la trampa que le ponemos a las cosas, ¿no? Pero en el sentido griego, creo que lo hemos dicho también, tamacémata, ¿no? Bueno, tamacémata quiere decir lo que se sabe de antemano, eso es lo que quería decir. Lo que se sabe de antemano, ven lo que está presupuesto. Y las ideas, que no es que un día uno las descubre, las ideas están siempre de algún modo asistiendo y gravitando sobre la existencia humana. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta. La filosofía platónica es una suerte de despertar y decir, esto que de un modo brumoso sostiene y orienta nuestra existencia en este mundo, puede ser conocido de un modo decisivo. Eso es la doctrina platónica. Pero no es que las ideas están por allá y de pronto una iluminación las pone a la luz. No, nosotros, en tanto humanos, estamos siendo secretamente orientados por ese orden. El mejor ejemplo, aunque después de que me repita, ustedes discúlpenme, el mejor ejemplo de esto es la tabla de los elementos de Mendeleev, que este hombre, creo que ya dije el ejemplo también, hay lugares que estaban vacíos. Cuando se descubre el elemento, encaja perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza está ordenada. ¿Y por qué está ordenada? Porque surge de las ideas que son un orden sistemático. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros, aunque esto en la época de Platón no estaba tan claramente puesto en evidencia, hoy nos damos cuenta que la naturaleza está estructurada de un modo tal que hace posible que la conozcamos. Insisto con aquella anécdota de la novela de Stanislas Lem, Solaris, donde en ese planeta todas las cosas ocurren de un modo totalmente arbitrario y eso desespera porque no se le puede poner esto de la razón que es poder predecir cuál es el comportamiento. Esto es, si el mundo, esto es la naturaleza, el orden de lo creado, o en términos platónicos, el orden de las copias, se vuelve inteligible, es porque su origen lo es. Pero el origen inteligible de las ideas lo es de un modo eminente. Y ese modo eminente es lo que admite su inteligibilidad. Y el modo de poder acceder a esa inteligibilidad se llama dialéctica, que es la aptitud del filósofo de poder deslizarse por el mundo de las ideas. Bueno, con esto me adelanto un montón. Bien, la matemática. Primero, la matemática es un instrumento de pelea, un arma contra los sofistas. Cuando los sofistas dicen nada existe, si existiese no lo podría conocer, si lo podría conocer no lo podría comunicar, Platón le diría, perdón, pero acá hay algo que sí existe, que se llama matemática y que no tiene que ver con las opiniones.
En matemática no hay escuelas, en matemática, bueno, hay escuelas como internas en la matemática, están los intuicionistas, hay, digamos, pero eso tiene que ver con el modo en que se presenta lo matemático. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que las verdades matemáticas no devienen de lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo creo, sino que constituyen verdades en sí mismas. Y es entonces la manera más eficaz de destruir las convicciones sofísticas que parten de principios escépticos y concluyen en actitudes relativistas. Entonces, Platón le dice con mucha simpleza, hermanito, aquí hay algo que no es como vos decís. Aquí hay una verdad, porque se nos termina. Bueno, volvemos en unos minutos, ¿sí? ¿Sí? ¿Volvemos? Sí, sí.